Hola, es un gusto, un honor el poder estar con ustedes compartiendo esta clase de discipulado. Mi nombre es Hugo Alberto Martínez y de verdad es un privilegio y un honor el poder enseñarles esta clase del nivel 8 en su clase 8. Mi oración al Señor es que sea de edificación para su vida, que sea fuerte, un cimiento fuerte para que puedan ustedes estar arraigados a la roca que es Cristo. El nombre de la clase se llama Mensaje de Cristo a la Iglesia. Vamos a ver nuevamente aspectos del libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación y vamos a ver al Cristo revelado, al Cristo en el cual podemos verlo como Juan en esa isla de Patmos, a través de esa revelación que tuvo de Jesús y de todo lo que ha de venir. Vemos ahí cómo Él lo está viendo de una manera diferente, de una manera revelada. Es un mensaje que tenemos que atesorar. Nuestro objetivo es revelar a Cristo en su carácter exactamente adecuado a las necesidades de esta iglesia de hoy, de tu vida misma. Cómo Cristo a través de esta vida nos está levantando. Para ello yo quisiera el versículo 3 del mismo Apocalipsis 1 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor nos dice: bienaventurados los que leemos y los que oímos estas profecías, lo que Cristo quiere hablar a nuestra vida, cómo vamos a ser edificados en Jesús. Para ello, yo quisiera tocar dos tópicos que vamos a desarrollar y que son la persona de Jesús en su singularidad. ¿Cómo es singular el Señor? ¿Cómo se hizo singular en varios aspectos que vamos a estar estudiando ahorita a través de estos versículos? Y también sus afirmaciones únicas que Él hizo también en esta parte de Apocalipsis 1 del 9 al 20. Vemos aquí cómo Juan se volvió a ver quién le hablaba y no vio otro más que al Cristo viviente, a ese Cristo semejante al Hijo de Hombre que habla la Escritura. Ya no lo vio como ese hombre desechado, ese despreciado hombre que se tenía en aquel tiempo o experimentaba en quebranto, sino vio al Cristo triunfante, al Cristo trascendente. Eso es lo importante, ver la visión espiritual de estos pasajes, de cómo Jesús se está dejando ver a través de esta profecía o de esta revelación más bien que tuvo Juan en esta isla de Patmos. Vamos a desarrollar su persona singular a través de 7 aspectos o 7 puntos que estamos desarrollando nuevamente del versículo 9 al versículo 20. Y vemos ahí que lo primero que le impactó a Juan es la vestidura, la visión con que Jesús vestía. Dice ahí en esa parte: vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vemos aquí aspectos de la función de las vestiduras. La vestidura, la ropa que Jesús traía, como Juan en esa revelación lo ve. Y podemos desmenuzarlo en 3 aspectos: la túnica del profeta, la del sumo sacerdote y la túnica de la realeza. Esa última parte la podemos ver en 1 Samuel capítulo 18, versículo 24. Vemos estas partes, cómo veía Juan a Jesús ahí. Sus cabellos, es importante como punto número 1, sus cabellos y su cabeza, o su cabeza y sus cabellos. Eran blancos como blanca lana y como nieve. Podemos resaltar ahí 2 aspectos: la santidad perfecta y madura, según Marcos 9:3, y también la sabiduría, que nos habla en Daniel 7:9. Es importante ver aquí esa santidad perfecta y madura. ¿Por qué? Porque vemos al anciano de días, cómo brillaba como la nieve, como la luz del sol.
vemos cómo Jesús empieza a revelarse como ese hombre, ese Dios más bien, ese Dios vestido de blanco y resplandeciente, según también Lucas 9:29. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, que tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso es importante, la santidad del Señor, cómo se ve reflejada a través de sus vestimentas. Eso es único. Punto número 2, podemos ver ahí sus ojos como llamas de fuego. En el versículo 14 podemos desmenuzar 3 aspectos, que es la omnisciencia de Dios, Daniel 10:6 como referencia, como el Señor escudriña y nada puede ocultarse a los ojos de Él. Él posee un conocimiento perfecto de lo que Él es. Él nos escudriña, Él nos ve, Él aclara lo que esté oculto en tinieblas, Él lo va a sacar a la luz. Él dice también en una parte de la Escritura: yo conozco tus obras y sé de dónde vienes. Por eso nada puede ser escondido a Él. Por eso sus ojos son como llamas de fuego. Esas llamas de fuego que nos hacen ver desnudos delante de Jesús. Es importante esta parte también, así como la siguiente, 3 dice: y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno. Nuevamente podemos ver algunas características. El bronce no se funde ante el calor. Otra parte es que Cristo, como hombre, pudo soportar el horno de la santidad de Dios. Como hombre, el Señor pudo soportar el horno de esa santidad de Dios, la santidad de Dios que quema, la santidad de Dios que nos hace pasar sobre pruebas fuertes para poder ser santificados en su nombre, lo que dice la Escritura, para que el pecado ya no sea más en nosotros, sino seamos librados de ello. Él ejecuta un juicio perfecto en ello. Apocalipsis 19:15 nos habla también de esa parte. Él ejecutará un juicio perfecto en su tiempo, lo cual nosotros tenemos que estar bien firmes cada vez. El punto número 4 dice: su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz como estruendo de muchas aguas. Lo impactante de su voz. En Ezequiel 43, versículo 2 dice: el sonido de sus palabras como el estruendo de multitudes. Tú recuerdas a veces algún sonido estruendoso, como te taladra en los oídos. Así es muchas veces la voz del Señor en nuestra vida. Penetra fuerte, penetra y es impactante. Es la voz de la autoridad de Cristo en tu vida. Es importante que resaltemos este punto. Puedes ver lo terrible que es a veces el oleaje del mar, o puede ser la voz de la suave tranquilidad de la majestuosidad de Dios, que es tierna y sin reproche y nos consuela. Es la voz de la autoridad perfecta de Dios. Siguiente punto: tenía a su diestra 7 estrellas, versículo 16 de Apocalipsis 1. Tenía a su diestra 7 estrellas. Toda la autoridad dio a estos, toda la autoridad. Las 7 estrellas nos habla de los mensajeros, de pastores, de mensajeros de la palabra. Eso es lo que nos habla. Pero toda esta autoridad que ellos poseen fue dada y deriva solamente de Jesús. No es propia, sino bajo la autoridad de Jesús. El poseedor y sostenedor de las iglesias, el guardián y protector de cada iglesia, de cada pastor, de cada ministro, de cada mensajero, es Él, Jesucristo. Solamente sobre Él hay dominio. Él tiene el control perfecto y está todo bajo control de Él, porque Él es único. Siguiente punto: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Esto podemos referenciarlo con Hebreos 4:12, porque dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor, de su boca sale vida y viva, y es eficaz, y puede penetrar y cortar lo más profundo de nuestra vida. La calidad
penetrante de su voz en nuestra vida es lo que va a hacer relucir. Su voz es una espada de dos filos. El poder de las palabras de Cristo para reprobar y poder castigar es más prominente aquí que su poder de convertir, puesto que la espada de Dios es el emblema de la autoridad y el poder de Dios, o el poder que nos emana de Él. Es importante porque en Él está la vida, en sus palabras del Señor Jesús. El punto número 7. Su rostro era como el sol, como resplandece en su fuerza. Nuevamente, en su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro es la suma total de todos los rasgos del Señor. Toda su apariencia era como el sol de mediodía, brillando como una fuerza sin nubes, demasiado intenso como el ojo humano, desnudo. Juan, en esa visión o en esa revelación, puede ver cómo alumbraba el Señor, su rostro resplandecía y hacía que pudiéramos verlo plenamente. Él es el pastor sobre todas las estrellas. Las iglesias son las lámparas. Cristo es el sol majestuoso. Cristo es el dador supremo de la luz del mundo espiritual. Su rostro refleja la gloria moral perfecta de Jesús. Es importante ver cómo el Señor en esta persona singular, en estos 7 puntos, podemos ver claramente la perfección del Señor. Como en algún tiempo lo veíamos como una parte en el Jesús humano, pero ahora lo estamos viendo a Jesucristo glorificado en 7 aspectos que estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis. El siguiente tópico son sus afirmaciones únicas. Quiero resaltarlas brevemente porque él dice: yo soy el alfa y el omega. Así como también él dice: yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Y también dice: vivo yo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Como conclusión y para cerrar esta enseñanza, ¿qué le vas a añadir a tu fe hoy? El Señor nos da afirmaciones como: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él lo crea todo. ¿Qué le vas a añadir a tu fe? Porque Él vivo y Él resucitó. Puesto que este Cristo viviente, majestuoso, poderoso, está de pie en medio de su iglesia y sostiene sus destinos en esas manos, no hay motivo para que ellas o nosotros temamos. ¿Qué podemos añadirle a nuestra fe a través de esta enseñanza? ¿Qué es lo que tú quieres añadirle a tu fe? Hoy te dejo esta pregunta: ¿cómo habías estado viendo a Jesús? ¿Como el Cristo en su parte humana o como el Cristo de la gloria? El Cristo revelado a través de este capítulo, este pasaje de Apocalipsis 1 del 9 al 20. ¿Cómo tú estás viendo a Cristo hoy? ¿Cómo es que tú lo ves? Él es especial, como estamos viendo en 7 aspectos. Su cabeza, sus cabellos, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, su voz como un estruendo de muchas aguas, su diestra que tiene el poder y la autoridad, su boca donde sale una espada aguda de 2 filos y su rostro que era como un sol resplandeciente. ¿Qué podemos ver y cómo puedes añadirle tu fe a esta parte de tu enseñanza de hoy? Es importante el que podamos meditar en ello y que tú tengas ese deseo y ese anhelo de conocer más de Jesús. Como leía al principio, bienaventurado eres porque tú lees y oyes la palabra de esta profecía y porque guardas las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Cristo viene, Maranata. Eso es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación, el entender lo que Jesús vino a darnos en este tiempo, y no en el fatalismo, sino en el creer en Él y que somos glorificados en Él, porque Él es el que nos justifica. Y yo le añado a mi fe, nueva fe en conocer lo que Él ha de hacer y ha de hacer en mi vida. Él es el primero y el último,
Él es el alfa y el omega. En Él está todo lo creado. Él es majestuoso. ¿Qué le añades a tu fe nuevamente? Muchas gracias y te dejo con esta enseñanza que oro al Señor que sea de edificación para tu vida.